Vimos que esposo y esposa son una unidad, que así nos creó Dios, que así tenemos que actuar, vivir, si es que queremos tener vidas victoriosas, matrimonios triunfantes, felices. Pero hay más, hay más. No solamente el hecho que Dios nos creó como una unidad y llamó el nombre de los dos Adán, como vimos en el punto anterior. Vimos cómo en Génesis 5:2 Dios Todopoderoso creó al hombre y la mujer, los bendijo y a los dos llamó Adán, porque él estaba creando una unidad. Pero hay más, hay más, hay más. Además de eso, Dios nos creó como una sola carne. El esposo y la esposa constituimos a los ojos de Dios, a los ojos de todo el mundo espiritual que Él creó, una sola carne. Así lo estableció desde el principio. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en un comienzo. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios desde un comienzo establece que el hombre y la mujer sean una sola carne. Somos una sola carne. Y posteriormente el Señor Jesucristo, quien dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, Él reafirma este principio. Está en Mateo 19, 4 al 6, dice así. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tremenda revelación, tremendo conocimiento. Así nos creó el Señor, así nos constituyó, así le plació hacernos. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando una unidad mucho más poderosa. Es un principio de sinergia. Se usa mucho en economía, en física, en química. Se usa mucho este principio. Cuando la sumatoria del resultado de las dos partes es superior a la sumatoria del resultado de las dos si actúan individualmente. Un principio de sinergia que lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Miren lo que nos dice la Sagrada Escritura en algunas partes. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés 4:9. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Deuteronomio 32:20. En todos estos principios estamos viendo el principio de sinergia. También en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es poderosa la unión, es un concepto que el Señor crea donde el resultado de los dos actuando en conjunto es superior al resultado de los dos actuando por separado. Y todo esto de conformidad con lo establecido por el Creador, el inventor de la vida, el ordenador del universo. Él dijo que que el hombre y la mujer en matrimonio serían una sola carne. Y tenemos que entenderlo. No es fácil entenderlo. Yo lo creí por fe en una oportunidad. Ese día mi esposa me había dicho que estaba enferma y no pude ir a la iglesia. Yo fui a la iglesia. No sabía que iban a orar por los enfermos. Pero quien estaba ministrando y dijo, los que están enfermos, pasen adelante. Y yo dije, Señor, yo no estoy enfermo, pero mi esposa me dijo que estaba enferma. Voy a pasar. Porque tú dices en tu palabra que somos una sola carne. Voy a pasar en nombre de ella.
y ministraron, lloraron y la pastora oró por los que estaban enfermos y yo recibí la sanidad, digo, la recibo para mi esposa y pasé al puesto. Lo creí. Sorprendente, sorprendente. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Cómo funciona? No lo sé. No sabemos cómo funciona el mundo espiritual. No sabemos muchas cosas de Dios. En el libro de Job dice que solo conocemos el borde de su camino, que es un suave sonido, un suave murmullo lo que hemos escuchado de Él. No sabemos cómo funciona, pero si Él lo creó, Él lo determinó así, así es. Yo les invito a orar para pedirle a Dios que nos revele este principio, porque estoy seguro que si podemos interiorizar este principio, vamos a tener matrimonios victoriosos. La situación en mi hogar cambió cuando yo entendí y cuando mi esposa entendió este maravilloso conocimiento. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Así sucedió, así sucede. Pues vamos a pedirle al Señor, vamos a clamar para que nos dé este conocimiento, para que nos dé esta revelación, que el esposo y la esposa somos una unidad, que el esposo y la esposa somos complementarios, que el esposo y la esposa somos una sola carne y tenemos que actuar como una sola carne, vivir como una sola carne, porque es la manera como Dios se agrade de nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé esta revelación. Padre poderoso, bendito Señor, queremos decirte que te amamos, Señor, y que te damos gracias por crear las cosas como las hiciste, bendito Señor. Gracias por ordenar el mundo como lo ordenaste. Y gracias porque lo sustentas en este momento, como lo sustentas. Porque dice la palabra que tú sustentas permanentemente todas las cosas. No solamente tú creaste, sino que lo sustentas cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Estás sustentando las cosas, bendito Señor. Todas las cosas que creaste, bendito Señor. Gracias por este maravilloso conocimiento, Señor. Clamamos al Espíritu Santo que nos dé revelación acerca de que somos una sola carne, que tenemos que vivir como una sola carne, actuar como una sola carne. Y tú nos bendices. Gracias, Padre. Gracias damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Llegamos al final de Matrimonios Victoriosos con Luis y Janet Palacios. Le invitamos a participar en nuestros cursos para matrimonios adquiriendo y siguiendo el libro titulado Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso, de venta en amazon.com. Para más información visite nacidosparavencer.com o facebook.com/Pastor Luis Palacios. Vimos que esposo y esposa son una unidad, que así nos creó Dios, que así tenemos que actuar, vivir, si es que queremos tener vidas victoriosas, matrimonios triunfantes, felices. Pero hay más, hay más. No solamente el hecho que Dios nos creó como una unidad y llamó el nombre de los dos Adán, como vimos en el punto anterior. Vimos cómo en Génesis 5:2, Dios Todopoderoso creó al hombre y la mujer, los bendijo y a los dos llamó Adán, porque él estaba creando una unidad. Al hombre lo sacó de la mujer, una unidad. Pero hay más, hay más. Hay más. Además de eso, Dios nos creó como una sola carne. El esposo y la esposa constituimos a los ojos de Dios, a los ojos de todo el mundo espiritual que Él creó, una sola carne. Así lo estableció desde el principio. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en un comienzo. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios desde un comienzo establece que el hombre y la mujer
sean una sola carne. Somos una sola carne. Y posteriormente el Señor Jesucristo, quien dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, Él reafirma este principio. Está en Mateo 19, 4 al 6, dice así. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tremenda revelación, tremendo conocimiento. Así nos creó el Señor, así nos constituyó, así le plació hacernos. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando una unidad mucho más poderosa. Es un principio de sinergia. Se usa mucho en economía, en física, en química. Se usa mucho este principio. Cuando la sumatoria del resultado de las dos partes es superior a la sumatoria del resultado de las dos si actúan individualmente. Un principio de sinergia que lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Miren lo que nos dice la Sagrada Escritura en algunas partes. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés 4:9. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Deuteronomio 32:20. En todos estos principios estamos viendo el principio de sinergia. También en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es poderosa la unión, es un concepto que el Señor crea donde el resultado de los dos actuando en conjunto es superior al resultado de los dos actuando por separado. En el caso de los esposos, si actúan individualmente, la sumatoria de los resultados de su actuación nunca podrá ser igual al resultado de su actuación si lo hacen en conjunto, como unidad, como una sola carne. Y todo esto de conformidad con lo establecido por el Creador, el inventor de la vida, el ordenador del universo. Él dijo que que el hombre y la mujer en matrimonio serían una sola carne. Y tenemos que entenderlo. No es fácil entenderlo. Yo lo creí por fe en una oportunidad. Ese día mi esposa me había dicho que estaba enferma y no pude ir a la iglesia. Yo fui a la iglesia. No sabía que iban a orar por los enfermos. Pero quien estaba ministrando, la pastora Carmen, muchos la conocen, la pastora Carmen Montalvo, Iglesia Cristiana del Norte, en Colombia, una tremenda misionera, una tremenda mujer de Dios. Ese día estaba ministrando ella y dijo, los que están enfermos, pasen adelante. Y yo dije, Señor, yo no estoy enfermo, pero mi esposa me dijo que estaba enferma, voy a pasar. Porque tú dices en tu palabra que somos una sola carne, voy a pasar en nombre de ella. Y ministraron, lloraron y la pastora oró por los que estaban enfermos. Y yo recibí la sanidad, digo, la recibo para mi esposa. Y pasé al puesto. Lo creí. Sorprendente, sorprendente. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Cómo funciona? No lo sé. No sabemos cómo funciona el mundo espiritual. No sabemos muchas cosas de Dios. En el libro de Job dice que solo conocemos el borde de su camino, que es un suave sonido, un suave murmullo lo que hemos escuchado de Él. No sabemos cómo funciona, pero si Él lo creó, Él lo determinó así, así es. Yo les invito a orar para pedirle a Dios que nos revele este principio, porque estoy seguro que si podemos interiorizar este principio, vamos a tener matrimonios victoriosos.
La situación en mi hogar cambió cuando yo entendí y cuando mi esposa entendió este maravilloso conocimiento. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Así sucedió, así sucede. Pues vamos a pedirle al Señor, vamos a clamar para que nos dé este conocimiento, para que nos dé esta revelación, que el esposo y la esposa somos una unidad, que el esposo y la esposa somos complementarios, que el esposo y la esposa somos una sola carne y tenemos que actuar como una sola carne, vivir como una sola carne, porque es la manera como Dios se agrada de nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé esta revelación. Padre poderoso, bendito Señor, queremos decirte que te amamos, Señor, y que te damos gracias por crear las cosas como las hiciste, bendito Señor. Gracias por ordenar el mundo como lo ordenaste. Y gracias porque lo sustentas en este momento, como lo sustentas. Porque dice la palabra que tú sustentas permanentemente todas las cosas. No solamente tú creaste, sino que lo sustentas cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Está sustentando las cosas, bendito Señor. Todas las cosas que creaste, bendito Señor. Gracias por este maravilloso conocimiento, Señor. Clamamos al Espíritu Santo que nos dé revelación acerca de que somos una sola carne, que tenemos que vivir como una sola carne, actuar como una sola carne. Y tú nos bendices. Gracias, Padre. Gracias damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Llegamos al final de Matrimonios Victoriosos con Luis y Janet Palacios. Le invitamos a participar en nuestros cursos para matrimonios adquiriendo y siguiendo el libro titulado Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso, de venta en amazon.com. Para más información visite nacidosparavencer.com o facebook.com/Pastor Luis Palacios.